Hola, hola compañeras y compañeras de Derecho, ya estamos aquí nuevamente en lo que vienen siendo nuestras clases de la materia retórica y argumentación jurídica. Materia que viene relacionada o concatenada con otras como son filosofía del derecho o lo que es lógica jurídica y lo que viene siendo obviamente argumentación oral en los llamados juicios penales. Estamos analizando no tanto leyes, no tanto artículos, que son obviamente la esencia, la parte medular de lo que viene siendo un abogado, el conocimiento de las diversas leyes, su contenido en cuanto a lo que son sus capítulos, sus títulos, sus artículos, sus fracciones, sus incisos, párrafos, etcétera, que habremos de conocer, habremos de aplicar cuando tengamos un asunto por lo cual un litigio, una controversia, se va a resolver de forma civilizada, de forma pacífica, a través de lo que vienen siendo los fundamentos legales. Es decir, las leyes que amparan la postura de mi cliente, lo que viene siendo bien sea como actor o bien sea como demandado. De igual manera, las pruebas que habré de aportar, que en su momento oportuno son básicas para poder acreditar ante la autoridad y normar lo que viene siendo su criterio. Pues él, al tener las pruebas de ambas partes, sabrá valorarlas, sabrá por tanto darles la importancia en cuanto a cuál es la intención de esas pruebas sobre la aprobación de lo que son nuestros dichos, nuestros decires dentro de las diversas promociones legales. Todo eso, compañeros, pues lo estamos viendo a través de lo que es derecho civil, derecho mercantil, derecho penal, y lo complementamos con los procesales, de la llamada teoría general del proceso hasta lo que viene siendo derecho procesal civil, derecho procesal penal, etcétera, etcétera. De tal manera que manejamos lo que viene siendo el derecho propiamente dicho y los procedimientos o los mecanismos a través de los cuales se hacen valer esos derechos ante lo que viene siendo la autoridad respectiva. En esencia, pues todos tenemos ese concepto de lo que es el derecho y no está mal, es correcto, es válido, que así sea. Pero tenemos que poner énfasis en algo que complementa esa actitud o esas cualidades que tiene un abogado. Insistimos, la esencia de un abogado es ser un experto, un conocedor, un docto en las diversas leyes. Que para colmo de males, pues no nada más hablamos de una o dos leyes. En materia jurídica, pues no todo es código civil, no todo es código penal, aunque sí constituyen la esencia de los litigios de asuntos que vas a llevar. No todo es código de comercio o ley de mercantiles para efecto de lo que viene siendo justamente el derecho mercantil, o bien la ley federal del trabajo, el artículo 123, para lo que viene siendo la problemática en materia laboral, sino que además de ese aspecto, el cual se cuida mucho, insisto, pues es la esencia de la formación del futuro abogado, deben ir junto a esa característica esencial o fundamental otras más que enriquecen, que amplían y que obviamente fortalecen lo que viene siendo la imagen o lo que viene siendo la actividad profesional o la práctica profesional de lo que viene siendo el abogado. Estamos dentro de la materia retórica y argumentación jurídica, y el día de hoy, una vez que más o menos visualizamos qué es retórica, qué es la oratoria y sobre todo la importancia que tiene la formación del abogado, vamos a un aspecto, un poco al aspecto teórico en cuanto a sus estudiantes, a su origen, su evolución que se ha ido dando a través del tiempo, que cabe decir no es exclusiva del derecho, o más dicho, no es parte del derecho, sino que, dada su importancia en todos los aspectos de la vida, se hizo obviamente importante en lo que viene siendo el ámbito jurídico. Por tanto, la retórica es una ciencia que ha aparecido y ha surgido en lo que viene siendo pues el español, el idioma, la literatura. Pero que dada esta importancia y lo que representa esta forma de expresión, se ha ampliado a otros campos, de hecho casi digamos a todas las profesiones, para conformar lo que viene siendo el complemento, vaya pues la redundancia, el complemento
a lo que viene siendo las características o atributos propios del abogado. Soy el profesor Simón Peralta Enzástiga. Vamos a empezar con esta clase y vamos dando por tanto importancia a la misma. Espero que a través de tus materias con la historia del derecho, lógica jurídica, que pues en esencia no llevamos ningún artículo ni ninguna ley, en esencia no manejamos algún código, alguna ley sobre el particular, sino más bien son aspectos que van a complementar la personalidad de lo que viene siendo el abogado. Ya en clases anteriores hemos visto lo que es retórica y lo que es oratoria. ¿Por qué? Porque en sentido común muchas veces solemos confundir. Pensamos que oratoria y retórica son lo mismo, representan lo mismo, y al final pues no son sino más que sinónimos. Es decir, son palabras que dicen lo mismo, aunque se escriben diferente, pero lo estamos analizando ya en la clase anterior que no es así. Una cosa es la retórica y otra cosa viene siendo la oratoria. En pocas palabras, como dijimos en clase anterior, retórica es la ciencia, es la disciplina que nos da las reglas o las normas bajo las cuales habremos de hablar, habremos de utilizar en los juicios, en los procesos fundamentales. Y lo que viene siendo oratoria ya es la praxis, ya es la práctica. Es decir, como decíamos, no tanto en lo que qué es lo que vamos a decir, sino eso ya está definido, eso ya está establecido cuando llevamos un asunto legal, sino ahora, ya que tenemos lo que vamos a decir, ahora la pregunta y la forma es cómo lo vamos a decir. Y es aquí entonces donde interviene la retórica como ciencia, a través de diversas reglas, a través de diversos lineamientos, para poder hacer una buena argumentación, una buena expresión. Interviene también lo que es la oratoria, es decir, el aspecto práctico del buen hablar, del buen decir, del buen escribir, pero también del buen expresarse en materia oral. Porque como lo hemos dicho, hay muchas partes de un proceso, de un juicio, que se llevan a cabo de manera oral, de manera verbal. Y de hecho también hay procesos que son eminentemente orales, eminentemente verbales. Más que por escrito, la esencia del proceso se realiza de forma oral. Lo tenemos en los juicios, en los procesos que se siguen dentro de materia laboral, en las pues todavía conocidas juntas de conciliación y arbitraje, tanto en su etapa conciliatoria como en su etapa de árbitro, tanto en su primer momento como en su segundo momento cuando las partes de común acuerdo deciden someterse. Un aspecto más lo tenemos en los asuntos administrativos, obviamente litigios, que se ventilan ante la Procuraduría Federal del Consumidor, donde proveedor y consumidor, pues principalmente en esencia es llegar a un acuerdo para hacer ese problema, esa solución, ese conflicto, y de tal manera que ahí lo oral fluye pues casi desde el principio, para que de esta manera se pueda llegar a un acuerdo. Un dato más lo tenemos, compañeros, porque recuerda que el derecho es tan amplio que no necesariamente estamos obligados o estamos cerrados o limitados a ser penalistas, ser civilistas o ser laboristas, que no es nada despreciable, que insistimos es lo que mayor parte de los estudiantes de derecho buscan o visualizan. Abogados penalistas, abogados civilistas, incluyendo lo familiar, o bien abogados laboristas. Nosotros también, como los dicho, podemos ser diplomáticos, llevar a cabo la diplomacia o la carrera diplomática como una forma de vivir. Y la diplomacia, la diplomacia es una parte esencial, fundamental en la vida diaria, en la constante vida diaria de las relaciones entre los países. Ahí lo tenemos con el conflicto entre Rusia y Ucrania que estamos padeciendo,
Seguimos padeciendo porque obviamente sus consecuencias están repercutiendo en el mundo, en algunos casos de manera positiva, como es el caso de México, al menos saber manejar esta crisis, y otra negativa en cuanto a lo que ha incrementado el precio de los hidrocarburos. Sigue teniendo la dependencia de estos fósiles o de estos hidrocarburos y no poder dar el paso hacia lo que viene siendo pues la combustión o lo que viene siendo el utilizo de la electricidad dentro de lo que viene siendo la producción y el transporte de los seres humanos. En estos días que está padeciendo, decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, que la política se hizo justamente para evitar las guerras, que la política se inventó o se creó para sustituir y evitar que los países llegaran al conflicto. Y se le preguntaba por qué entonces había habido guerra, y decía él que porque había fracasado la política, porque no se buscó el diálogo, porque no se fomentó el diálogo, e inmediatamente eso actuó. De hecho, aunque hoy podemos hacer algo y preferible dialogar, discutir, debatir, que seguir mandando mayor armamento más sofisticado para la defensa de Ucrania y por tanto pues llevar a cabo el ataque en contra de lo que vienen siendo los rusos. ¿Cuál es el origen, retomando estas palabras, del conflicto que estamos viviendo? La falta de diálogo, la falta de discutir entre no solamente los países en conflicto, sino la ONU, como lo hemos venido diciendo. Si algo nos ha dejado esta guerra, independientemente de los resultados, es que la ONU fracasó. Es que el papel de la ONU como intermediario, como organismo, apoyado por todos los países que forman parte de él, es justamente el que debe de intervenir para evitar las guerras. Y aunque, como dice el observador, no es tarde, sobre todo pensando en las víctimas, ya es el momento de dialogar, de debatir, donde tanto los de Rusia como los de Ucrania, en su discusión, ¿cuál es? Pues simplemente presentar argumentos bajo los cuales yo justifico mi actitud, bajo los cuales yo debo de justificar ante el mundo mi postura de invadir Ucrania o mi postura de defensa ante esta invasión 100% ilegal o ilegítima. Escuchaba, dentro de las muchas cosas que no se dicen en la televisión oficial, en los canales propios, mediáticos, porque luego nos ocultan la verdad, que el hijo de Biden, el hijo del presidente de Estados Unidos, junto con su papá Biden, tienen compromisos o tienen negocios jugosos en Ucrania. De ahí esa actitud más que protectora, esa actitud de estar en Ucrania defendiéndola a capa y espada, esa retinencia de llegar a un acuerdo, de llegar a un convenio para evitar justamente la guerra. En fin, en esencia, compañeros, es eso. ¿Por qué a nivel internacional se fracasa? Porque no se sabe usar la diplomacia. ¿Por qué se fracasa? Porque no tienen los argumentos suficientes de los países en conflicto, incluyendo a los que no están en conflicto, sabemos internacionales, a fundamentar sus razones, a dar de forma racional los motivos, las causas que obviamente el mundo en general va a entender como justificables y asistir desde antes de que pase el conflicto por qué se dio ese conflicto. Obviamente en un primer momento, pues creo que la mayoría, si no es que todos, actuamos o tenemos una actitud antirrusa, como el malo de la película, como el negrito de la película.
Y tuvimos o tenemos todavía, no estoy diciendo que ya no la tenemos, la imagen de que la víctima viene siendo Ucrania. Pero conforme se van dando estas cosas, van saliendo más causas o más pruebas, y es ahí en donde entonces ya no tan fácilmente nos encontramos al 100% en contra de Rusia, ni al 100% a favor de Ucrania. Esto no impide que siempre, sean cuales sean los resultados y las razones, siempre estemos a favor de Ucrania, como el pueblo y sobre todo la gente que bajo el fuego se convierte en la víctima, en las personas que en un momento determinado están por una guerra tonta perdiendo la vida. Al final, si somos más profundos y más analíticos y reflexivos sobre la problemática, a quien le conviene todo esto, pues tú bien no sabes quiénes son los industriales, los grandes industrias dedicadas a la venta de armas. Quienes salen beneficiados independientemente de los resultados, pues son que se dedican a la fabricación de lo que viene siendo el armamento militar, el armamento que se utiliza en las guerras. En fin, por donde quieramos ver, compañeros, en cualquier campo del derecho, el abogado debe tener esa cualidad: saber expresarse, saber decir las cosas, pero no solamente expresarse y decirlas, sino llevar un propósito, persuadir y convencer a la gente que nos escucha en audiencias públicas, que nos asiste, la razón. Que más que nuestra contraparte hable, diga, argumente y contradiga, porque los argumentos son lógicos, son coherentes, y la gente que nos escucha los entiende con perfecta claridad, que nos dan la razón. Que en un momento determinado, dada la sentencia al salir a nuestro favor, pues no lo verán como que compramos al juez, como que nos basamos en actos indebidos. En fin, jóvenes, complementemos nuestra preparación profesional, aparte de filosofía y teórica jurídica, con esta nueva materia que es retórica y argumentación jurídica. Ya dijimos en clase anterior que la retórica es la teoría, es la ciencia, es la disciplina. En cambio, la oratoria es la práctica. En consecuencia, la aplicación de la teoría retórica en un discurso concreto. Cuando el orador habla y se expresa, no está haciéndose más que aplicando las reglas, las normas, los lineamientos que la retórica nos indica, nos señala para el buen hablar, para el buen expresar y para el buen argumentar. Por eso la retórica y la oratoria no pueden separarse y han dado lugar a ciertos malentendidos terminológicos. Es decir, desde que se entiende que son sinónimos, que no sean sino más que lo mismo, hasta que en un determinado confundamos lo teórico con lo práctico y con lo práctico con lo teórico. Hablar de teoría oratoria es hablar de retórica, porque oratoria no es teoría, oratoria es práctica. En cambio, hablar de práctica retórica es hablar de oratoria. ¿Por qué? Porque la oratoria, compañeros, pues como ya lo dijimos, es justamente práctica, y la retórica no es sino más que teoría, doctrina. Así la retórica nace de la praxis oratoria, y la oratoria se enriquece con las aportaciones de la retórica. Yo, orador, para poder ser convincente, explícito y claro en mi arenga, sea política, sea diplomática, sea judicial, debo de tomar en cuenta las reglas, los lineamientos, la doctrina que los expertos en el arte de hablar, en el arte de expresar, nos señalan, nos aconsejan o nos dicen en sus obras para poder convertirnos en todos unos buenos oradores. Esta materia, por tanto, y sus temas, vuelvo a repetir, jóvenes, es por de importancia, no son choro, no son rollo como decimos coloquialmente, no son solamente materias para rellenar tu plan de estudios, más bien son materias para complementar tu perfil,
para complementar lo que viene siendo tu aspecto práctico jurídico como futuro litigante. En suma, por tanto, retórica y oratoria se complementan, se enriquecen, no son sinónimos, no es lo mismo. Retórica, en pocas palabras, es la teoría, es la ciencia, es la disciplina, la que teóricamente o diccionariamente nos fija reglas, lineamientos para convertirnos en buenos oradores. Y la oratoria es la práctica, el llevar a la práctica esas reglas, esos lineamientos, para que al hablar seamos convincentes, seamos persuasivos y en un determinado la autoridad nos asista y nos dé la razón. Para enriquecer las pruebas, los dichos, las demandas que presentamos en su momento oportuno. ¿Dónde surge la retórica? ¿O cómo aparece la retórica? La retórica tiene su origen, lo cual ya no es raro para nosotros, en la Grecia clásica. Recordemos que Grecia es la cuna de la cultura occidental y que Grecia tuvo un auge, un desarrollo culturalmente hablando, que con el tiempo, ante su decadencia, Roma, que es la última de grandes culturas y civilizaciones, el famoso Imperio Romano, el invencible Imperio Romano, absorbe todo el bagaje, todo el conocimiento, toda la cultura griega. Aprovechando pues el sometimiento que hacen de los griegos, los romanos empiezan a aprender y a conocer toda la cultura griega. Filosofía, literatura, medicina, etc. Lo absorben, lo llevan consigo y a su vez lo esparcen en lo que viene siendo los lugares o los territorios que han ocupado o que han invadido. Que con el tiempo y ante la caída del Imperio Romano obtienen lo que viene siendo su independencia, su soberanía con motivo de la aparición de las naciones y posteriormente lo que viene siendo los estados. Y uno de esos países que conquistaron, o de esos países que conquistó Roma, pues está Italia, está Francia, está Portugal y obviamente está España, donde traspasaron el conocimiento griego. Y de esta manera, los españoles, a su vez, cuando conquistan América, todo el conocimiento, el bagaje griego-romano, pasa a lo que viene siendo a América. De esa manera, la retórica como ciencia, como disciplina, tiene su origen en la Grecia clásica, donde se entendía a la retórica como una técnica de expresarse de manera adecuada para lograr la persuasión del destinatario. Si no solamente se trata de hablar, se trata de convencer, de persuadir. Pues ya como civilización que fue Grecia, los conflictos dejaban de resolverse pues a la usanza. Recordemos en derecho romano la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, o bien donde el pez grande siempre se iba a comer al pez chico. La retórica es desde su fundación disciplinar aristotélica la ciencia del discurso, la ciencia del buen hablar, la ciencia del buen decir, la ciencia del buen convencer, del buen persuadir, otorgando a este una habilidad persuasiva y teniendo como objeto los asuntos generales. Es decir, la retórica se utiliza, por tanto, en todos los campos culturales del ser humano. No es exclusiva, ni es propia, ni es única en el ámbito jurídico, sino que se engloba y se maneja en todos los campos, en todos los ámbitos. Dentro del hombre participa, dentro del hombre quiere hacer valer sus argumentos. Y una forma de hacerlos valer es justamente no solamente el qué voy a decir, sino el cómo lo voy a decir. Porque como en todo en el área de ciencias sociales y de humanísticas, no todos pensamos igual, ni tenemos pensamiento uniforme,
ni tenemos pensamiento homogéneo como el caso de las ciencias exactas, el caso de las matemáticas, la química o la física, donde, pues, si no todos, al menos la gran mayoría de los científicos, de estos expertos, pues coinciden. Y no hay tantos debates o tantas discusiones, salvo cuando está descubriendo una nueva mezcla, un nuevo elemento, una nueva fórmula en el caso de química, un nuevo método, una nueva forma de resolver en el caso de los matemáticos. La retórica, por tanto, aparece en Grecia como la penúltima de las grandes culturas de la Edad Antigua, que junto con Roma dan etapa final a esto que conocemos en historia universal. Es en Grecia donde aparece y se desarrolla la retórica con el descubrimiento de grandes filósofos y políticos. A manera de ejemplo, los presocráticos, tales de Mileto, Heráclito, Anaxágoras, Anaxímenes, Demócrito y una gran playa, Parménides, una gran playa de los primeros filósofos. Son estos primeros filósofos quienes ya no se basan en los mitos, en las creencias, en la doctrina que explicaba todo cuanto la humanidad, todo cuanto el origen, sino que ahora utilizan la razón para que en base a la razón y con fundamento en la naturaleza den respuesta a todo enigma, todo problema al que se enfrenta al hombre. Pero como obviamente Tales de Mileto sostenía que era el agua, y otros sostenían que era el fuego, ellos hablaban de homeomerías o partículas pequeñas, ellos hablaban de átomos. Entonces había que convencer, había que persuadir que el agua y no el fuego, o que el fuego y no las homeomerías, o que las homeomerías y no los átomos, era el origen o la causa que dio la vida dentro de lo que viene siendo no solo el planeta, sino el universo. Son ellos que a través de sus razonamientos van a empezar a elaborar las reglas bajo las cuales habrán de expresarse. Ahí también aparecen los clásicos, los grandes maestros de la filosofía y de la política, como son Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes no hemos leído o no tenemos que, o tuvimos que haber aprendido a esos grandes clásicos, a estos, permíteme la expresión, monstruos de la filosofía, pero también monstruos del lenguaje, porque como eran opuestos, recordemos que aunque Sócrates fue maestro de Platón y Platón fue maestro de Aristóteles, los discípulos no solo no continuaron la obra de sus maestros, sino que inclusive la contradijeron, sino que inclusive manifestaron abiertamente y establecieron doctrinas opuestas justamente a la de sus maestros. Y después termina esta playa de grandes oradores, de grandes pensadores, a través de lo que son los sofistas, como Calícles y Protágoras. Como puedes ver en la filosofía y en la política, con algunos ejemplos de los que inclusive muchos ya conocemos, como quien nunca ha escuchado a Platón, quien no ha estudiado a Sócrates, quien no ha expuesto a Aristóteles. Dadas sus contradicciones entre ellos, porque la filosofía, recordemos, tiene esa cualidad, que no hay acuerdo entre sus exponentes. Y esa es justamente la parte fundamental de la filosofía, que no es una ciencia donde nos da respuestas únicas como las demás ciencias. Y esa es la virtud de la filosofía, que entre más opciones de respuesta tenemos, más enriquecemos nuestro criterio y más profundizamos en nuestra forma de análisis y de estudio de las cosas. En Grecia también se desarrolla la literatura. Se aparecen otras ciencias en donde a través primeramente de la palabra escrita se convierte pues en la palabra hablada, y escribir grandes obras dramáticas, tragedias, las tragedias de Sófocles, Edipo Rey,
Antígona y muchas más, Prometeo encadenado, son las que van a dar ese toque mágico a que no sea una lectura simplona, sino una lectura, una narrativa y un argumento justamente con énfasis y demás cosas. Hay en la literatura entre los escritores o literatos, dramaturgos e historiadores. Tenemos toda una pléyade que solamente a guisa de ejemplo está Sófocles, Eurípides, Homero y Heródoto. Vemos pues de forma genérica, de forma muy amplia, por qué en Grecia, por la gran cantidad de escritores, de dramaturgos, de filósofos, de políticos, y sus debates entre ellos, y sus discusiones entre ellos, o diálogos entre ellos, pues no es fácil convencerse. Y entonces donde la retórica se perfecciona, la literatura se perfecciona, justamente para poder no solo dar mis razones, sino poder convencer que esas razones son las correctas y son las verdaderas. Exponentes. Los exponentes de la retórica, pues tenemos una gran pléyade. Hablemos de algunos de ellos, tanto en su origen como en su evolución o en su desarrollo. Según una tradición recogida por Aristóteles, de igual manera por Cicerón y por Quintiliano, sabemos que fue Empédocles de Agrigento el padre de la retórica, y Corax de Siracusa, el primer autor de un texto escrito, solo apareció aproximadamente en el año 476 a.C. Son esos personajes de por sí ya famosos dentro de lo propio, como es el maestro Aristóteles, Cicerón y Quintiliano, este último que hasta pedagogo, quienes reconocen y aceptan dentro de su humildad que antes de ellos hubo otro de los llamados filósofos presocráticos o de los primeros filósofos propiamente dicho de la historia, que fue Empédocles, quien se considera como el padre de la retórica, pues fue el primer autor que escribió una obra, que escribió un texto justamente sobre la retórica. Y es en base a este primer texto donde empieza a fijar reglas o normas sobre el arte del buen hablar, donde propiamente aparece lo que viene siendo la retórica. Posteriormente aparecen Aristóteles, aparece Cicerón en Roma. Obviamente recordemos que Grecia le transmite todo su bagaje, toda su cultura a Roma. Roma la absorbe, Roma la perfecciona o trata de ampliarla. Y tanto el griego Aristóteles como el romano Cicerón se convierten en los principales exponentes de lo que viene siendo la retórica, lo cual no desvaloriza ni desmotiva a todos los que ya mencionamos. Al contrario, es tan vasto el surgimiento de la retórica en todas las áreas, literatura, política, ámbito jurídico, que se empieza a generar toda una ciencia que después cada ciencia, en este caso el derecho, sabrá hacer suya y sabrá aplicarla como la oratoria jurídica y la argumentación jurídica. ¿Cuál fue la retórica aristotélica? Para Aristóteles, la retórica no es sino más que la facultad de conocer en cada caso aquello que puede persuadir. La retórica puede ser cultivada, pues en conocer sus principios. La retórica se basa en lo verosímil. Mediante el razonamiento se debe demostrar aquello que la gente cree posible. Es decir, habrá que convencer, habrá que persuadir, habrá que lograr que las personas que no piensan igual que nosotros, a través de una retórica y una oratoria, podamos convencerlos y podamos persuadirlos. Pues de todo, ¿qué es un debate y qué es una discusión? Una charla, una plática, donde dos o más personas no piensan igual y no tienen el mismo punto de vista sobre el tema a debatir o a dialogar. Y a eso, en lugar de llegar al enojo, al encono
a la descalificación de la contraparte, pues la retórica nos enseña, más bien, a pensar, a reflexionar y a lograr que nuestra contraparte, que sostiene un punto de vista completamente opuesto, quede tan claro y tan convincente que se convenza. De esta manera, el litigio o el procesamiento, el proceso legal y judicial, no es sino más que eso, un enfrentamiento, una lucha entre dos criterios, entre dos puntos de vista. Porque al final no nos vamos a pelear. Porque al final el derecho no tiene por objeto, a ver, abogado, quítate tu traje y ponte tu short y tus guantes. Y tú, contraparte, también quítate tu traje, ponte tu short y tus guantes. Y vamos a pelear. Y el que logre vencer a su enemigo es el que va a ganar, ¿no? Vamos de forma civilizada, de personas con cultura y concienciación, a demostrarnos no con insultos, no con groserías, sino con argumentos lógicos y congruentes, quién de los dos tiene la razón. Como se decía coloquialmente en mis tiempos y decían las abuelitas, quien tiene más saliva, traga más pinole. Quien tiene mejores argumentos, convence más y logra hacer que la autoridad, incluso también, quede convencida de nuestros argumentos. Entonces, atendiendo esta forma quizás grotesca, pero muy clásica de nuestra forma de hablar, aquí se trata de ver quién tiene más pinole, quién tiene más saliva, para poder tragar más pinole y no se te seque la garganta, la boca, que al rato te impida poder hablar. Y no se te acaben los argumentos para entonces dejarle que tu contraparte pueda convencer a las autoridades que él le asiste. La retórica de Cicerón. Cicerón define la retórica como una parte de la ciencia política que trata de la elocuencia, basada en las reglas del arte, dado que la oratoria es una rama del saber político. Todo retor debe estudiar filosofía y poseer un amplio conocimiento general de las acciones humanas. Es decir, la filosofía, o mejor dicho, la oratoria no es propia de lo que vienen siendo los abogados, ni propia de lo que vienen siendo los políticos, ni propia hoy diríamos de los mercadólogos, sino que es de todos y cada uno la enfoca obviamente a convencer. ¿Qué es lo que hace un político? Pues convencer que su partido y su programa tienen el mejor por el cual debes de votar. ¿Qué es lo que hace al final un vendedor o un mercadólogo? Convencer que tu producto tiene tantas características y tantas cualidades que es el mejor que podemos obtener en el mercado y por tanto comprar. ¿Qué es lo que hace, compañeros, un abogado? Pues convencer que a él le asiste la razón independientemente de las pruebas, de los fundamentos y los argumentos que su contraparte va a decir. Por tanto, en la mercadotecnia o en la mercadología, como le queramos denominar, en la política y en el derecho y en todas las demás partes donde se maneje este conflicto de intereses, lo importante es convencer. Lo importante es persuadir con los argumentos lógicos y congruentes para que nuestra cliente pueda preferir un producto sobre otro producto, para que nuestros electores puedan escoger a un partido y a un candidato más que al otro, y para que la autoridad pueda tomar su criterio y emita una sentencia más a nuestro favor que a la del otro abogado. La retórica surge en Grecia, pero por razones obvias evoluciona a nuestros días. Y así como Cicerón, como Empédocles y como Aristóteles fijan sus bases, con el tiempo en la edad moderna y contemporánea, aparecen también personas que vienen a enriquecer. Entre los muchos exponentes modernos, y perdón por mala pronunciación, tenemos a Theodor Bieweg, que repetimos, cuando sabemos escribir, no sabemos pronunciar una palabra de otro idioma, la regla es, entonces dilo como está escrito, como se escribe, porque si bien está mal,
más mal es querer aparentar que conocemos y entonces decimos cosas que a lo mejor son más incongruentes o se ven más mal que si lo decimos literalmente. Theodor Bieweg implanta la retórica dentro del derecho, es decir, él establece parte fundamental de la retórica dentro de los procesos y así es como debemos de entender, jóvenes. Si una cosa son las leyes, los fundamentos y las pruebas, pero cosa también muy importante y fundamental es justamente el hablarlo y el decirlo. Creando la tópica jurídica, que es esencialmente una técnica de búsqueda de premisas para la argumentación. Comprende también el estudio de la naturaleza de esas premisas y el uso que se hace de ellas orientada a la conclusión. Ya hemos visto en filosofía y en lógica qué es una premisa y cómo se conforma un razonamiento y un argumento. Mediante un proceso mental donde formulamos dos premisas y en esas dos premisas sacamos una conclusión. Es este autor quien nos viene a mejorar y a perfeccionar lo ya dicho por los griegos y nos viene a dar reglas aún más. Tenemos a Chaim Perelman. Establece la nueva retórica impulsando el llamado a la razón práctica. Es decir, ya no hablamos de la razón teórica, sino la razón práctica, pragmática, la útil, las que nos puede permitir convencer a quien nos escucha. Donde se discute si el argumento resulta persuasivo, elocuente, sugestivo o convincente, concluyente o categórico, para adherirse al público. También que las decisiones judiciales se perfilaban más hacia una persuasión que hacia una demostración. Recordemos lo que te hemos dicho o lo que te he comentado, compañeros. No obstante, los abogados deben de convencer y argumentar. Cuando un juez emite una sentencia, no es suficiente decir se declara inocente o se declara culpable a fulano, sino fundamentar por qué declara inocente a fulano y por qué declara culpable a perengano. Porque al final, uno de los abogados y de las partes va a quedar sumamente contento y feliz porque la sentencia quedó a su favor. Pero es obvio pensar que el otro abogado y la otra parte va a quedar a disgusto e inconforme por esa decisión. Y dado que el derecho nos permite los medios de impugnación, solamente va a impugnar esa sentencia para que un juez superior la revise a través de lo que es una apelación, incluso un amparo, y por tanto pueda revertir esa sentencia. Y obviamente el primer abogado que emitió esa sentencia hoy impugnada, a través de la misma, habrá para que el segundo juez que la revisa pueda también ser convencido de que tenía la razón y que por tanto ratifica la sentencia en primera instancia. Por tanto, argumentar no solamente es propia de los abogados, sino la misma autoridad cuando ella retoma y decide. Por eso, algunos teóricos del derecho que sostienen que unos buenos alegatos formulados por los abogados pueden incluso de servir de base o de orientación para que el juez emita también su sentencia y fundamente su sentencia, obviamente no balconeándose la universidad literalmente, pero sí las ideas que dio uno de los contrapartes para fundamentar su sentencia. Por último tenemos a Stephen Toulmin, que nos habla de la estructura de los argumentos. Para Toulmin, la argumentación es una actividad compleja que comprende varias premisas. Nosotros hemos hablado de dos premisas y en base a las dos premisas sacar una conclusión. Pero Toulmin es más complejo. Él estima que un argumento no es suficiente dos premisas, sino que un argumento o la argumentación debe comprender varias premisas, pero estar vinculadas entre sí de forma modalizada con un resultado, es decir, con una conclusión. Entonces que se contempla unas posibles refutaciones. Eso también no se te olvide. Hay que pensar cuando yo argumento que lo más seguro es que mi contraparte la va
a contraponer, la va a demostrar que es falsa, con una conclusión toda vez que se contemplan unas posibles refutaciones, se aportan pruebas adicionales y se inscribe en el contexto dialógico de una interacción comunicativa inacabada. No porque yo lo diga, mi contraparte ya se cayó y ya no va a poder decir nada. Al contrario, voy a aprender más su ego posiblemente o su actitud, para que él también a su vez argumente que yo estoy equivocado. La retórica, por tanto, tiene por objeto dejar puertas abiertas en mis argumentos, para que por esa puerta abierta, por esa ventana abierta, mi contraparte se meta y por tanto argumente y convenza que yo estaba mal, por muy buen argumento que aparentemente en teoría estaba bien. ¿Por qué no aceptamos la verdad histórica de Murillo Karam, el procurador, que la sostuvo para justificar o para explicar la desaparición de 43 estudiantes? Porque vinieron especialistas que vieron muchas puertas abiertas, muchas ventanas abiertas, por donde se metieron y por donde teóricamente justificaron y acreditaron que hasta la fecha el asunto sigue vigente, está vivo, diríamos, está al rojo vivo, pues las grandes fallas ilógicas que dejó el procurador y que hoy cubrimos de manera lógica, demostrando que eso es imposible. Tengamos pues por tanto esa cualidad no solamente de argumentar, sino que al momento de hacerlo, visualizar que no damos pauta para que nuestra contraparte nos pueda refutar, nos pueda contradecir y obviamente pueda, en base a esa puerta abierta o ventana abierta, acreditar cuán tan falso es nuestro argumento y qué tan verdadero y certero viene siendo el de nuestra contraparte. Pues bien, jóvenes, son aspectos teóricos, son aspectos que enriquecen nuestro criterio, nuestra forma de ver lo que es la retórica y lo que es la oratoria, fundamental en tu futura labor profesional. Los dejo, nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom para aclarar cualquier duda y seguir avanzando sobre este aspecto fundamental de la preparación profesional del futuro abogado.